El partido del pueblo. Saludos amigos de tu espacio Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. Está con ustedes Ramón Raposo, dirigente de este glorioso partido, y desde este momento y durante los próximos 60 minutos estaremos conversando con ustedes sobre diversos temas, tanto para la familia PRDista como para todos los dominicanos en sentido general. Queremos iniciar este espacio el día de hoy dando las gracias a la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano en el sector de Guarícano, con parte de los cuales estuvimos compartiendo, desarrollando una sesión de trabajo en torno a escuchar inquietudes y establecerle sobre los pasos que estamos dando en torno a las acciones que llevaremos a cabo desde el Congreso Nacional como diputado nacional en beneficio de la dirigencia PRDista de cada una de las demarcaciones y el país en sentido general. Ahí estuvimos compartiendo con los distinguidos presidentes de zonas del sector de Guarícano, el ilustre joven periodista Eury Faña. También estuvimos compartiendo con el distinguido Odalis, dirigente, presidente de zona del Partido Revolucionario Dominicano, con la distinguida Miranda. También estuvimos compartiendo con Michael Meléndez, con la distinguida María Virgen, con Roberto Ten. Estuvimos compartiendo también con el presidente de la Juventud del PRD en el sector de Guarícano, con Billy, y ahí pudimos compartir con diversos dirigentes de este glorioso partido en esa importante demarcación, en un ambiente, en una especie de sesión de trabajo que desarrollamos, donde tuvimos escuchando inquietudes de cada uno de los dirigentes de nuestro glorioso partido en esa demarcación, el sector de Guarícano del municipio Santo Domingo Norte, en una conversación amena, en una conversación sobre todo generando las condiciones de escuchar a esos dirigentes que pasaron el proceso electoral y quieren seguir hacia adelante trabajando por el fortalecimiento y la construcción de este glorioso partido. La producción de este espacio nos ha preparado un material el cual nosotros le vamos a presentar a ustedes de las incidencias que se vivió en esa importante actividad que desarrollamos en el sector de Guarícano, donde estuvimos, como le estamos estableciendo, escuchando inquietudes de los dirigentes de este partido en esa demarcación. Gracias de todo corazón por la acogida que nos brindaron cada uno de ustedes y nos pudimos dar cuenta del interés que tiene la dirigencia de este partido en cada una de las demarcaciones de aportar al fortalecimiento del PRD en las distintas comunidades que integran el territorio nacional. Señor director. El partido revolucionario. El partido del pueblo. El partido del pueblo. Ahí pudimos observar en ese material que preparó la producción lo que fue la sesión de trabajo que desarrollamos con los dirigentes del sector de Guarícano del municipio Santo Domingo Norte, presidentes de zona que están ávidos de aportar
al desarrollo de nuestra organización política en cada una de las distintas demarcaciones. Ahí estuvimos recogiendo inquietudes de lo que piensa esa dirigencia de esa demarcación. Estuvimos también dándole las gracias por apostar a nosotros en la construcción del camino del éxito que decidimos trillar, que ha llevado a uno de los nuestros al Congreso Nacional. En nuestra condición de diputado nacional de nuestro partido, estuvimos ahí compartiendo con esos dirigentes de esa demarcación, recogiendo inquietudes, conversando con ellos, acercándonos a la gente y trillando el camino de cara a este cuatrienio que tenemos que caminar, a donde queremos construir una propuesta orientada a fortalecer nuestra organización política, a aportar a nuestra demarcación y sobre todo aportar al fortalecimiento y al desarrollo de nuestro país. Destacar que un 5 de julio de 1961 llegó al país por primera vez una comisión del Partido Revolucionario Dominicano que había sido fundado en Cuba por dominicanos exiliados que tenían el interés de generar las condiciones de construir una organización política que generara las condiciones de producir los cambios que ameritaba el país, tanto democrático como social, que pudiera traer un desarrollo económico a la sociedad dominicana. Esa comisión que estuvo integrada por Ángel Miolán, Nicolás Silva y otros dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano llegaron al país tras la muerte de Rafael Leónidas Trujillo. Vinieron al país con el propósito de generar las condiciones de producir los cimientos que darían paso a los posteriores acontecimientos que se vivieron en nuestro país. Vimos cómo el Partido Revolucionario Dominicano, en ese entonces a la cabeza del doctor Juan Bosch, del profesor Bosch, llegó a la presidencia de la República y empezó a generar una serie de cambios democráticos que el día de hoy lo que estamos viviendo es producto de esa realidad que se germinó en esos 7 meses de gobierno llevado a cabo por el profesor Juan Bosch. Posteriormente vimos cómo el Partido Revolucionario Dominicano fue germinando y en el 1978 a la cabeza de el presidente Antonio Guzmán trajo nueva vez la democracia a la República Dominicana y una serie de aperturas que se dieron en este periodo de gobierno y en el periodo de gobierno del 72 al 76 también. Y ese ha sido el aporte del Partido Revolucionario Dominicano a nuestro país. Generar un proceso democrático que si el día de hoy estamos viviendo en el clima de democracia que vivimos en nuestro país, se debe en gran medida a la realidad social que en un momento determinado produjo el Partido Revolucionario Dominicano. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con tu espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. El partido del pueblo. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, el canal
85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. El Partido Revolucionario. El Partido del Pueblo. Seguimos con este tu espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. Hemos manifestado en diversas ocasiones y tenemos que establecerlo necesariamente la madurez que debe mostrar la oposición ante la coyuntura que se avisora de cara al próximo proceso electoral del año 2028. Nosotros escribimos un artículo que va a salir próximamente en distintos medios de comunicación impreso, a donde destacamos esa madurez que debe presentar la oposición en torno a la coyuntura que se avisora, a donde cada organización política de la oposición debe jugar un rol y debe generar las condiciones de no llevarse de dimes y diretes y entender la coyuntura que se le presenta en el momento al país y entender sobre todo el rol que debemos jugar como oposición, tanto de manera individual como en conjunto. Tenemos una realidad social a donde vemos que la situación de este cuatrienio no necesariamente podría ser la situación del cuatrienio pasado, a donde vemos un presidente que desde ya no se puede repostular, pero está generando las condiciones de presentarle al país una serie de acciones tendentes a desarrollar lo que se
diría popularmente, o lo que diría el argot popular, como amagar y no dar, a donde le ha manifestado a la sociedad dominicana que va a desarrollar cerca de 16 reformas en este cuatrienio, pero que va a llevar a cabo 2 primeras. La primera que manifiesta es una reforma constitucional. El presidente establece que esta reforma es para blindar la Constitución, de acuerdo a lo que manifiesta el presidente de la República, que no le permite repostularse para un nuevo periodo. Pero ya vemos juristas que establecen que de ser modificada la Constitución, inmediatamente esto le permitiría, porque dicha Constitución no es retroactiva, al presidente repostularse. Pero ya hay legisladores que establecen que aunque el presidente establezca que no tiene la intención de repostularse, de llegar un proyecto de modificación constitucional al Congreso de la República, ellos van a generar las condiciones de quitarle el candado de la prohibición de repostulación al presidente de la República, con un interés, diríamos nosotros, de congraciarse. Entonces nosotros le preguntamos al presidente que cuál es el afán, si ya la propia Constitución establece 2 periodos y nunca jamás, cuál es el afán de generar las condiciones sin ni siquiera iniciar un periodo presidencial que ha de iniciar el próximo 16 de agosto, de establecer que quiere modificar la Constitución de la República. Pero si a esto se le agrega el hecho que ya cerca de 10 funcionarios del gobierno han establecido y han manifestado su intención de presentarse como candidato a la presidencia de la República para el próximo periodo electoral, a 4 años de faltar esto, que se reunieron a puerta cerrada con el presidente de la República y nadie ha querido establecer públicamente lo que se trató ahí, pero vemos a cada uno de esos funcionarios desde ya haciendo proselitismo en competencia, pero observamos a un presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, estableciendo públicamente y llamando la atención, jalándolo por los moños a cada uno de esos aspirantes a la presidencia de la República, manifestándole que están a destiempo, haciendo proselitismo a destiempo, y que los estatutos de ese partido establecen que no se puede llevar a cabo ese tipo de proselitismo a destiempo. Vemos que algo aflora a lo interno de esa organización política, y si le sumamos la realidad social que está viviendo el pueblo dominicano y observamos que el presidente de la República, dentro de las reformas que ha manifestado que va a desarrollar a la carrera, está lo que él llama una reforma fiscal, que a fin de cuentas nosotros podemos establecer que es más aumento de los impuestos que paga la clase media y sobre todo la clase baja, el dominicano de a pie. Podemos establecer que si nosotros como oposición entendemos la realidad del momento y generamos las condiciones de no presentarle a la sociedad dominicana una serie de dimes-diretes en lo que quieren embuirlo diversos sectores, sino presentarle una madurez e iniciar a hacer un proceso de oposición constructiva, a donde le presentemos a la sociedad dominicana y le establezcamos, aunque estamos en minoría, producto de las acciones desbordantes que hizo el gobierno, aunque estamos en minoría en el Congreso Nacional y en otros estamentos, nosotros vamos a generar las condiciones de asumir una oposición constructiva. Constructiva es que lo que el gobierno presente a favor de la sociedad dominicana,
nosotros lo asumimos como tal, pero lo que sea en desmedro de la sociedad dominicana, nosotros lo vamos a enfrentar con uñas y dientes y sobre todo presentándole propuestas de mejoras al pueblo dominicano y presentarle a la sociedad que como oposición estamos en capacidad de canalizar la realidad que está viviendo el pueblo dominicano y constituirnos en entes mediador entre acciones desmedidas que podía llevar a cabo el gobierno y el pueblo como tal y canalizar esa realidad. Si nosotros asumimos ese error, podemos generar las condiciones de ganarnos la atención del pueblo dominicano. El pueblo está ávido de sectores que lo defiendan, de sectores que salgan en su defensa. Tenemos que generar las condiciones de conectar con esa gran cantidad de dominicanos que quieren aportar a la sociedad y quieren hacerlo desde una organización política y no necesariamente quieren hacerlo desde el oficialismo. Primero, porque no hay cabida para ellos. Segundo, porque ellos han visto que el cambio que le ha presentado el gobierno y el oficialismo no ha sido tal cambio. Tercero, porque son más de lo mismo. Entonces nosotros debemos generar las condiciones como organizaciones políticas de oposición, tanto individuales como de manera conjunta, presentarle al pueblo dominicano una oposición constructiva y generar las condiciones de que la sociedad perciba la madurez que tenemos como organización política, presentarle organizaciones renovadas, organizaciones cónsonas y organizaciones que están en la disposición y están accionando con el oído en el corazón del pueblo dominicano. Vemos acciones puntuales y fundamentales desde el gobierno tendentes a generar las condiciones de asumir más ingresos. En el caso de la presentación de una reforma fiscal, que hemos dicho que cuando, aunque se quiere pintar como acciones revolucionarias en beneficio de la sociedad dominicana, cuando vamos al meollo del asunto, es generar mayores ingresos a través del aumento de impuestos, en perjuicio de la clase media y en perjuicio del dominicano de a pie. Economistas han establecido que el gobierno necesita cerca de 200.000 millones de pesos en ingresos. Necesita aumentar sus ingresos en esa misma cantidad. Y en esas acciones está estableciendo y accionando el gobierno dominicano, con el interés de aumentar los impuestos, principalmente como establecimos a la clase media y al dominicano de a pie. Cuando la media de Centroamérica y América Latina es de 15% del pago de el ITEVIS, nosotros aquí en el país estamos pagando cerca de 18%. Cuando usted va al supermercado, usted paga de cada 100 pesos que usted consume, usted paga 18 pesos. Pero no es tanto eso. Cuando usted cobra su salario, usted paga cerca del 30% en muchos de los casos al gobierno dominicano. Usted paga impuestos por la luz. Usted paga cerca de 30% cada vez que usted hace una llamada telefónica o utiliza su internet. Y usted para todo en este país paga impuestos. Y se supone que usted debería estar pagando impuestos con el objetivo de generar las condiciones de que dichos impuestos sean retribuidos en su beneficio y en beneficio de la sociedad y en el mejoramiento de la calidad de vida y el avance de nuestro país. Pero cuando usted observa la otra cara, usted tiene que usted paga una luz cara, pero aparte de eso, usted tiene que tener en su vivienda
un inversor o una planta. ¿Por qué? Porque la luz no llega. Usted paga impuestos de todo tipo, pero aparte de eso, usted tiene que generar las condiciones de la entrada de su residencial o de su vivienda o de su condominio. Usted tiene que tener un seguridad. ¿Por qué? Porque el Estado no le brinda seguridad. Pero cuando usted sale en su vehículo, usted tiene que generar las condiciones de andar con 4 ojos al pasito, porque de buena primera usted cae en un hoyo producto de que la infraestructura no le dan mantenimiento en este país y usted tiene que agarrar, y aparte de todos los impuestos que usted paga habidos y por haber, usted tiene que irse corriendo a arreglar el tren delantero de su vehículo porque cayó en un hoyo y usted no tiene a nadie quien gritarle. Pero cuando usted deja su vehículo en una esquina, usted cuando vuelve a ver su vehículo está desmantelado, no tiene retrovisores, le quitan los accesorios, porque lamentablemente no hay ningún tipo de seguridad. Aquí todo el mundo anda como chivo sin ley. Y si a esto le agregamos que usted no observa un solo plan desde el Ministerio de Interior y Policía tendente a generar las condiciones de brindar seguridad a la sociedad dominicana, y la gente sale a las calles en condiciones de pavor, porque sale a las calles y entiende que puede ser una víctima más o puede pasar a formar parte de las cifras de esos dominicanos que caen abatidos a diario en la calle, aún de día, porque aparece un desaprensivo ratero de eso y le quita la vida para robarle sus pertenencias. Y si así nosotros observamos y le agregamos a esta realidad que está viviendo el pueblo dominicano, a donde usted, que pertenece a la clase media, no puede inscribir un hijo suyo en una escuela pública, tiene que inscribirlo en una escuela privada, porque la educación es un desastre en este país. No lo decimos nosotros, lo dijo incluso la misma vicepresidenta de la República, que manifestó que a pesar de la gran inversión que se ha hecho a través del 4%, los dominicanos estamos viviendo en una realidad porque el sistema educativo no ha avanzado en la medida que debería avanzar. Y así observamos cada una de las acciones, y si tú le agregas esto, el hecho de la inflación que cada día aumenta más, a pesar de que organismos del Estado establecen que se ha mantenido la inflación en un estado estable, y cuando te ponen los rublos que toman en cuenta para determinar que la inflación se ha mantenido, te dicen, bueno, ha subido el arroz, pero el plátano se mantiene igual. Entonces eso genera una media que genera una serie de cifras disfrazadas, valga la redundancia, que nos quieren vender que la realidad es otra, cuando la sociedad dominicana está viviendo una realidad totalmente diferente. Es en ese sentido que nosotros entendemos que cada organización política debe generar las condiciones de reorganizarse de manera interna, de hacer una reflexión profunda, de no dejarse llevar de los dimes y diretes, estableciendo que hay que quitar a todo el mundo, que hay que renovarse, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, y generar las condiciones de presentar un viso de madurez, entender cuáles debilidades tuvimos como oposición en el proceso electoral pasado y presentarle a la sociedad dominicana las fortalezas que tuvimos. Decirle claro al pueblo dominicano, a pesar de todo lo que el gobierno hizo, no cumplió con su objetivo. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, el gobierno se planteó en primera instancia pasar la reelección con más de un 70% y culminó con un 57%. El gobierno se enfrascó e introdujo todas las acciones habidas y por haber, se metió el gobierno entero en el Distrito Nacional
enarbolando que iba a ser un clavo pasado en el Distrito Nacional, y vimos cómo el oficialismo perdió de la oposición en el Distrito Nacional, pero sobre todo se dejó un mensaje claro y establecido a nosotros los integrantes de la oposición, que si actuamos unificados, que si hubiésemos actuado unificado, que si hubiésemos generado las condiciones de llevarnos de la visión que en un momento determinado tuvo el ingeniero Miguel Vargas Maldonado de manifestar, tenemos que deponer y salir hacia adelante unificado. Si se hubiese dado en cada una de las demarcaciones del país lo que sucedió en el Distrito Nacional, otro gallo hubiese cantado para la oposición. Madurez, presentarle a la sociedad dominicana que podemos como oposición canalizar su realidad, que podemos iniciar una oposición constructiva, generar las condiciones de conectar con cada una de esas demarcaciones. En el caso de nosotros como Partido Revolucionario Dominicano estamos cumpliendo con nuestra tarea, se está desarrollando un proceso de reflexión interna, estamos generando las condiciones de dar paso a la integración de cada una de las estructuras a nivel nacional. Estamos viendo en qué fallamos y estamos generando las condiciones de construir una propuesta para salir nueva vez a las calles. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con tu espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. El partido del pueblo. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos,
¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. El partido revolucionario. El partido del pueblo. Seguimos con este tu espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. Seguimos observando la realidad que está viviendo el pueblo haitiano, una realidad palpable que nosotros debemos seguirla de primera mano. Observamos cómo el primer contingente keniano llegó hacia Haití, cerca de 400, se ha manifestado que llegarían más. En principio, las comunicaciones que observábamos era de una serie de países que a través de la Organización de Estados Americanos y la ONU se pusieron a disposición con el propósito de enviar una serie de tropas de sus países en esta misión. Se estima que terminarían llegando de distintos países a Haití cerca de 2.500 efectivos. Ya están en Haití cerca de 400. Vimos cómo el primer ministro haitiano visitó a Estados Unidos y se reunió con diversos altos funcionarios de ese país explicándole la realidad que está viviendo ese pueblo. Nosotros somos de lo que entendemos que nosotros como país debemos pedir una acción más enérgica de la comunidad internacional en Haití. La situación de Haití no se va a resolver simplemente porque lleguen cerca de 2.500 efectivos policiales y militares a ese país. Ya hay 400 como establecimos. Nosotros entendemos que si en Haití no se desarrolla una especie de plan Marshall y se generan las condiciones de que esas grandes potencias que tanto le han sacado a ese país asuman un rol de principalía real y se introduzcan ellas directamente a donde se tome todos los actores haitianos y se sienten en una mesa y se establezca la clase política, bueno, de aquí en adelante es así que se tiene que caminar. Y se generen las condiciones de agarrar a cada uno de los líderes de esas pandillas y eliminarlo propiamente dicho, sacarlo del país o generar las condiciones de que se genere otro clima y hacer una inversión real en Haití que impacte la realidad de la juventud, la realidad de la educación, la realidad de la pobreza en la cual viven la gran mayoría de dominicanos de ese país y se genere un clima de gobernabilidad, por más que se haya establecido un consejo presidencial en esa nación, que al final, cuando tú te adentras a la realidad que está viviendo esa nación vecina, no controla ni el 30% del territorio haitiano, escogen un primer ministro y ya están en disputa tanto el Consejo Presidencial como el primer ministro, y vemos que las naciones, las potencias internacionales como Francia, Estados Unidos, Canadá y otras potencias se lavan la mano como Poncio Pilato y agarran una iniciativa de Kenia y mandan unos policías kenianos a Haití. Cuando nosotros miramos incluso la realidad social que está viviendo Kenia, a donde la gente está tirada a la calle por la realidad que vive ese país, nosotros no podemos pretender que un país casi en las mismas condiciones de Haití pretenda sacar a esa nación del atolladero en el que está.
Haití no se resuelve solamente con una intervención de efectivos policiales y militares. Haití se resuelve con una inversión económica mayúscula, con una inversión económica de cara a la realidad social que está viviendo ese país, que genere las condiciones de volcar económicamente esas potencias internacionales y que se introduzcan en Haití y generen las condiciones de producir un cambio, pero que empiece a haber persecución y sentencia en contra de esos actores que tienen a Haití sumido en la realidad que los tienen el día de hoy. Y nosotros debemos como país unificarnos, generar las condiciones de asumir una bandería internacional real y pedir a cada una de esas potencias que haga una inversión real en Haití, que no es un asunto de generar las condiciones de quererle lavarle la cara a la realidad que está viviendo ese pueblo, de generar las condiciones de querer venderle al mundo que están haciendo algo por el pueblo haitiano y el pueblo haitiano en su misma realidad. Ahí vimos un reporte que en la primera semana que llegaron a ese país los efectivos de Kenia, mataron a cerca de 20 personas. O sea que la realidad de ese país sigue igual, que lo que está padeciendo el pueblo haitiano sigue en su misma dimensión, que las pandillas siguen controlando la gran parte del territorio haitiano. Eso nos da a entender a nosotros que esa realidad que se está viviendo en esa nación no se va a cambiar necesariamente porque vengan esas naciones, inviertan un mínimo de dinero y manden a efectivos de esos países a ese pueblo a querer apalear una realidad que todo el mundo sabe que no va a pasar de la noche a la mañana si no se hace una inversión real. Si no se implementa una especie de plan Marshall en Haití, tal y como se hizo en esos países europeos que quedaron devastados de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que los Estados Unidos quería generar las condiciones de alivianar la realidad de esos países, y hoy muchos países de esos son considerados o están considerados entre los países más ricos del mundo. Si no se genera esa realidad, lamentablemente nosotros vamos a seguir padeciendo lo que estamos viviendo con el pueblo haitiano. Una invasión de brazos caídos, a donde hay gente que han llegado a establecer que aquí hay cerca de 3 a 4 millones de haitianos, aunque el censo dice otra cosa, a donde tenemos que generar las condiciones de invertir cerca del 30% del presupuesto de salud nuestro en los haitianos, y a donde vemos también cómo el sistema educativo dominicano tiene que cargar con gran parte de esa realidad que vive el pueblo haitiano, porque hay gran parte de nacionales haitianos que están tomando docencia aquí en el país. Entonces nosotros que estamos padeciendo esa realidad, nosotros que vivimos en carne propia esa realidad que está viviendo el pueblo haitiano, debemos exigir ante todos los organismos internacionales de manera real la participación de esas potencias que históricamente se han nutrido de ese pueblo haitiano para generar las condiciones de que lo que se vaya a hacer sea algo real, de que lo que se vaya a hacer impacte en la economía haitiana, impacte en la infraestructura haitiana, impacte en el sistema educativo haitiano, impacte en el sistema de seguridad haitiana y genere las condiciones de mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de ese país, que necesariamente es lo que va a devenir en un clima político diferente, que al final terminará favoreciendo a la República Dominicana, porque a la medida que
el pueblo haitiano supera su realidad, en esa misma medida nosotros vamos a estar más desahogados. ¿Por qué? Porque no hay forma de parar esa inmigración haitiana hacia nuestro país mientras ese pueblo siga sumido en la miseria que está. Hay que tratar ese tema haitiano con responsabilidad. El gobierno tiene que generar las condiciones de aperturar una especie de mesa donde participen todos los sectores, a donde se unifiquen criterios, a donde los que tienen conocimiento real de enfrentar esa realidad, el gobierno pedirle auxilio, porque nosotros vemos a un gobierno que presenta una posición por delante y muchas veces ha salido a relucir que presenta otra por detrás. Nosotros como dominicanos estamos padeciendo esa realidad y tenemos que generar las condiciones de manera enérgica de presentarla y enrotrarla hasta el mundo, ante el mundo, pésele a quien le pese. Nos vemos en otra entrega más de este tu espacio, Tribuna Democrática, la voz oficial del Partido Revolucionario Dominicano. El partido